Bueno, ahora vamos a calcular la siguiente integral. La integral de 0 a 4, límite inferior, límite superior, de la función x cubo menos x al cuadrado más 1. Pero para poder calcular esta integral vamos a utilizar la definición de límite de la sumatoria, ¿no? Entonces sabemos que para esta definición necesitamos saber el incremento de x. El incremento de x es igual a b menos a sobre n, ¿no? Donde b es el límite superior, a es el límite inferior y n es el número de particiones, ¿no? Y esto es igual a 4 sobre n. También nosotros necesitamos los x sub i. Para eso tenemos la fórmula. A es igual a más i veces el incremento de x. A es el límite inferior, que es 0, más i, y el incremento de x que acabamos de calcular, que es igual a 4 sobre n, ¿no? De donde tenemos que el xi es igual a 4i sobre n. Pero no solo necesitamos el xi, nosotros también necesitamos específicamente el f de xi, ¿no? Entonces, nosotros vemos el xi, ya lo hemos encontrado, que es 4i sobre n, y lo que me dice que en la función que nosotros tenemos, la integral, en lugar de colocar x, debemos colocar 4i sobre n, ¿no? Entonces miren, justamente aquí nosotros tenemos x cubo, significa que reemplazaríamos por 4i sobre n al cubo, menos tenemos x al cuadrado, entonces 4i sobre n al cuadrado, y finalmente más 1. Es recomendable que antes de reemplazarlo en la fórmula o en la definición de integral, nosotros reduzcamos o acomodemos este f de xi, ¿no? Entonces tenemos que 4 al cubo es igual a 64 por i al cubo y sobre n al cubo, menos tenemos 4i al cuadrado sobre n, esto es igual a 16i al cuadrado sobre n al cuadrado y más 1. Entonces miren, de esa forma se ve que el f de xi no es igual a todo este término que nosotros hemos encontrado. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos estos datos, ahora los podemos reemplazar en la fórmula. Me dice la fórmula para poder calcular la integral o la definición es el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria que va de 1 hasta n de los f de xi, ¿no? Y para nosotros los f de xi es igual a 64i al cubo sobre n al cubo menos 16i al cuadrado sobre n al cuadrado y más 1. Y todo esto por el incremento de x, y el incremento de x lo tenemos que es igual a 4 sobre n. Entonces ahora tenemos que ver la forma de resolver este límite de una sumatoria. Existen muchas formas, pero una de ellas, ¿no?, es sacando el incremento de x fuera de la sumatoria y repartiendo la sumatoria a cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis, ¿no? Entonces vamos a tener sumatoria de i que va de 1 hasta n de 64i al cubo sobre n al cubo. Tenemos menos la sumatoria de 16i al cuadrado sobre n al cuadrado y finalmente tenemos la sumatoria de 1. Además hemos visto algunas propiedades de las sumatorias, ¿no?, que nos permiten sacar 64 sobre n al cubo y quedarnos solamente con la sumatoria de i al cubo, ¿no?, que en realidad ese es el objetivo para poder reemplazarlo finalmente por su fórmula. Podemos sacar 16 sobre n al cuadrado fuera de la sumatoria y quedarnos con i al cuadrado y la sumatoria de la constante. Entonces vamos a reemplazar ahora estas fórmulas. Y acá, por ejemplo, tenemos que la sumatoria de i al cubo es igual a n por n más 1 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado, ¿no?, menos 16 sobre n al cuadrado. Tenemos sumatoria de i al cuadrado, esto es igual a n por n más 1 por 2n más 1 y todo esto sobre 6. Y tenemos la sumatoria de una constante, que es la constante por n.
Ahora vamos a tratar de simplificar con mucho cuidado todos estos términos para poder finalmente calcular este límite. Entonces primero lo que podemos hacer es acomodar, ¿no? Entonces miren, tenemos 64 que se puede simplificar con 2 elevado al cuadrado. Entonces 64 entre 4 es igual a 16. Además tenemos en el numerador n por n más 1 al cuadrado. Entonces tendríamos n al cuadrado sobre n al cubo, que lo podríamos simplificar y solamente nos va a quedar en el denominador el n, ¿no? Y el n más 1 al cuadrado, que podemos nosotros colocarlo como n más 1 por n más 1. ¿No? Lo mismo podríamos trabajar para este término, simplificar 8 tercios, simplificar, nos quedaría otro 8 tercios por n y nos quedaría n más 1 por 2n más 1, ¿no? Y 1 por n que sigue siendo n. ¿No? Ahora sí podemos hacer la distribución, ¿no?, de 4 sobre n a cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis, ¿no? Entonces tenemos que 4 por 16 es 64 y tendríamos n por n. Pero este n por n lo podemos colocar n más 1 sobre n por n más 1 sobre n. Menos tenemos ahora 4 por 8 es 32 tercios, ¿no? Y tenemos nuevamente n por n, que podemos distribuirlo n más 1 sobre n por 2n más 1 sobre n, más 4n, ¿no? 4n sobre n, ¿no?, que también se puede simplificar. Entonces lo que queremos nosotros es acomodar los términos de tal forma que el límite se vea más claramente. Vemos que n más 1 sobre n se puede expresar como 1 más 1 sobre n, ya que n entre n es 1 más 1 sobre n. Y lo mismo ocurre para este factor. Entonces n más 1 sobre n es igual a 1 más 1 sobre n. Menos 32 tercios. Nuevamente n más 1 sobre n es igual a 1 más 1 sobre n. Y 2n más 1 sobre n es 2 más 1 sobre n, ¿no? Ya que 2n sobre n es 2 y más 1 sobre n. Y podemos simplificar y aquí el último término nos quedaría más 4. Como n tiende al infinito, entonces 1 sobre n se aproxima a 0. Todos estos términos se aproximan a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito, ¿no?, de una suma diferencia de constantes, ¿no? Tenemos aquí 1 por 1, 1 y 1 por 64, 64. ¿No? Tenemos menos, tenemos 2 por 1, 2 y 2 por 32, que es 64 tercios, y esto más 4. ¿No? Entonces, el límite de una constante, ¿no?, tenemos por propiedad, por las leyes de los límites o las reglas de los límites, que es la misma constante y esto es igual a 140 tercios. ¿No? Entonces lo que podemos finalmente decir que la integral de 0 a 4 de la función x al cubo menos x al cuadrado más 1 diferencial de x calculada a partir de la definición es igual a 140 sobre 3.